Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso en esta segunda parte de la clase de comunicación de masas con los alumnos de diseño gráfico de octavo cuatrimestre. Solo que teníamos por ahí unos pequeños problemitas de conexión. Chicos, ya nada más un minuto que ingresen todos y ya comenzamos. Entonces ya vayan preparando, por favor, su participación. Vale, vamos a ir pasando de uno en uno, por favor. Bueno, chicos, pues vamos a iniciar con las participaciones. Sale, vamos a empezar con las participaciones. ¿Quién inicia primero de los que les tocó la número uno? Puede ser cualquiera. Discurso Yo, narrativo. Venga, vas. discurso narrativo es un tipo de comunicación escrita o verbal que implica narración, es decir, cuentas una historia. Sus elementos fundamentales son la estructura, el narrador o narradores, los personajes y el contexto de lo que estás contando. Sus características principales es que tiene una trama y un argumento y pues obviamente tiene que llevar un orden lógico. Su totalidad, que es que cada palabra o frase que se diga es parte de un conjunto, tiene un sentido y tiene un porqué. Tiene que ser claro y comprensible, crea una expectación y los tiempos verbales que pues normalmente se utilizan son el presente indicativo, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Su estructura es introducción o saludo, desarrollo o cuerpo del discurso,
discusión del discurso o alternativas, recomendación y conclusión final. Y ya. Ok, Raquel, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más pasa de narrativo, chicos? ¿Alguien más de los de narrativo? Yo. A ver, va Ricardo. Se compone de un sistema de palabras congruentes al margen de lo escrito y oral entre sí. El modo de narrarlo es diferente cada uno si se considera el tipo de persona y la extensión de esta. Inclusive se ordena de manera dividida en tres aspectos: el marco, todas las características y elementos de los hechos; el suceso, tiempo y espacio desarrollados, los cuales se conectan con los diferentes eventos de solución, problema y clímax dentro de una trama, que sería ya el último elemento, que es básicamente la trama. Ok, muy bien, Richie, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más pasa? ¿Alguien más? ¿Uno más? Yo, Jessica. Va, Jessica. Yo solo complementaría también, por ejemplo, lo que dijo Raquel, que sí, que se basa como en dos estructuras, que la primera es la que ella comentó: introducción, planteamiento, el nudo o desarrollo. Esa es la estructura interna. Y la estructura externa, que es en la que se va a organizar el texto, sería como capítulos o párrafos, secuencias y así. Ok. Entonces tenemos y estamos en claro, chicos, que el discurso narrativo, pues bueno, es aquel que va a narrar un suceso, ¿no? Aquel que nos va a contar una historia, nos va a narrar un suceso, qué pasó, qué ocurrió, etcétera. ¿Vale? Y existen pues las estructuras escritas y las estructuras, por así decirlo, verbales. ¿Va? Y dentro de eso pues tenemos también que debe ser un sistema de palabras congruentes, que debe pues ser claro, debe ser conciso. Y pues tenemos la parte de las estructuras, de la introducción, el nudo, el desarrollo. Y pues si es en la parte escrita, pues capítulos o párrafos, se puede dividir también así. ¿Sale? Más o menos, chicos. Los demás muchachos, a los que no les tocaron esos, hay que ir haciendo anotaciones. No a lo mejor que les dicten todo, pero sí como que vayan teniendo idea de, por ejemplo, discurso narrativo, y tengamos todo, ¿sale? Porque dentro de la evidencia que van a subir obviamente sí su investigación de los dos que les tocaron, pero también van a subir sus apuntes de los otros tres que no les tocaron, ¿sale? A ver, uno más de narrativo. ¿Hay alguien más de narrativo, chicos? Sí, yo. A ver, Abril. Bueno, pues es un texto que se caracteriza porque se cuenta una serie de hechos y acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Sus características cuentan la historia, figuran un narrador, agentes que viven de la narración con personajes. Sus elementos es el narrador, el tiempo y el espacio. Existe diferentes modos de hacer un discurso narrativo. Puede ser por capítulo, párrafos, actos o escenas y secuencias. Y la estructura interna es introducción o planteamiento, nudo y desarrollo y desenlace final. Y sus ejemplos pueden ser la novela, el cuento, mitos, leyendas y fábulas. Ok, bueno, aquí por ejemplo ya Abril nos dio algunos ejemplos de lo que puede ser un tipo de discurso narrativo, es por ejemplo el cuento, los mitos, las leyendas, las fábulas, sale que son todos aquellos que como lo dijimos al principio, nos cuentan una historia, ¿sale? Entonces, más o menos, sí chicos, ahí vamos quedando claro lo que es el discurso narrativo. Sí. Ok, muy bien. Entonces, pasamos al siguiente, que fue el discurso descriptivo. Sale igual. Van pasando. ¿Quién pasa primero, muchachos? ¿Puedo pasar? Sí, Ariel. Bueno, yo encontré que el discurso descriptivo es una forma que intenta decir con palabras como son las personas, las cosas, las situaciones mediante una trama
y un argumento y buscan expresar lo visto, lo escuchado o lo leído, dando al interlocutor una idea o una imagen representativa de de lo descrito y conforman por partes, que es la introducción, que se identifica, es identificar el objeto que será descrito, ya sea una persona, una situación y objeto y así. El desarrollo, que también es conocido como el nudo, que comienza a describir con gran profundidad el objetivo descrito. La conclusión también se realiza es una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, ser o animal. Y Y ya. bueno, es lo que encontré yo. Ok, muy bien, Ariel. Está bien, gracias, Ariel. ¿Alguien más? Yo, este discurso intenta decir con palabras cómo son las personas, las cosas, las situaciones, mediante el trama y un argumento. Sus recursos son sustantivos y adjetivos, verbos en presente, verbos en pretérito, circunstancias, comparaciones, metáforas, adverbios y conectores. Existen varios tipos, es descripción objetiva, descripción subjetiva, sensorial, técnicas, literarias, tipográficas y de personas. Su estructura es introducción, desarrollo y conclusión. Sus características es muy variado, se usa el detalle, se puede recurrir al uso de licencias literarias. Sus funciones fundamentales es definir y explicar y tiende hacia la objetividad. Y también hay varias estructuras, es la lineal, la recurrente, la circular, la temporal y la general. Y ya. Ok, muy bien. Gracias, Abril. Sale, uno más de este y ya pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién más pasa, chicos? ¿Alguien más? Me falta alguien de narrativo, por favor. No, perdón, de Yo, descriptivo. yo, Vas, profe. Ricardo. Se lleva a cabo este discurso, lo cual implica que se elabore una investigación a fondo, de ser posible que se incluyan los materiales gráficos en la demostración de su postura, al igual que la del expositor directamente al interlocutor. Su función cumple en relevancia de elementos poco concurridos entre los hechos más comunes. La ciencia y la tecnología son los campos donde su índole sistemática logra fundamentarse en esta clase de discurso. Ok, muy bien, Richie. Gracias. Y entonces tenemos que el descriptivo es aquel discurso que nos va a narrar, a decir o a visualizar el hecho de cómo son las cosas, las personas, las situaciones, etcétera. Sale consta igual de una introducción, desarrollo y un cierre. La introducción nos ayuda para identificar
qué objeto, qué cosa, qué persona vamos a describir. ¿Sale? En el desarrollo vamos a describir precisamente lo que ya identificamos y en el cierre, pues bueno, vamos a dar como conclusiones o comentarios finales de lo que describimos. ¿Sale? Entonces, eso es como el discurso descriptivo. ¿Quién pasa ahora de discurso expositivo? Yo, profe. Vas, Wendy. Dice, el discurso expositivo se define por aquel cuyo propósito es informar al receptor, presentando por lo general datos que se desconoce como relación emisor y receptor, tema, efecto en el receptor del discurso. Esto se materializa de acuerdo con ciertas estructuras discursivas o tipos de texto, más o menos fijos y estables, definición, descripción, narración y comentario. Es decir, a través del discurso expositivo se intercambian información como, por ejemplo, cuando un compañero te dice que por favor le expliques la última clase de historia, porque no entendió, cuando leemos una revista o damos una conferencia. Ok, muy bien, Wendy. Bien, bien, bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué nos falta del expositivo? Del expositivo. Yo. Profe. Ok, Ah, a ver, primero Daniela y luego Nahum. ¿Sale? Vas, ok. Dani. Sí, el expositivo. Dice, es un tipo de discurso que tiene la característica de contener información explícita y clara sobre algún tema específico. En este tipo de textos es importante la función referencial del mensaje y encontré unas características. El discurso expositivo se caracteriza porque en él predomina la finalidad de informar al receptor, tiene un estilo preciso, claro y objetivo, que tiene oraciones breves y construcciones sintácticas sencillas. Es de uso habitual de definiciones y ejemplificaciones y da una mayor seriedad y procura el uso del registro formal del habla que imprime un espíritu de respeto por quien va a ser el receptor del texto. Ok, Dani, bien. A ver, Nahum. ¿No? Ok, bueno, ya anteriormente lo habían dicho, es informar sobre fenómenos, sucesos o ideas. Bueno, algo que más encontré es que para que este cumpla efectivamente con su propósito es que sea pertinente en cuanto hablando de información se trata, tanto el emisor que debe exponer la información debe ser como desconocida, vaya, si bien no del todo conocida por a quien va dirigida, al menos sí una parte, ¿no? Esto pues va a diferenciar porque los conocimientos entre ambos confieren a la situación comunicativa y también el tipo de discurso puede producirse en distintos contextos. Se asocia generalmente a situaciones formales de comunicación y también en el ámbito de la comunicación oral dice que constituyen ejemplos proto, protopicios, dice, de discurso en cuanto a conferencias, charlas o, sí, conferencias y charlas. En este caso, pues el discurso escrito está presente en manuales, ensayos, artículos y, sí, artículos especializados. Ok, muy bien, Nahum. Bien. ¿Quién me falta de este? ¿Todavía tenemos a alguien más o ya son todos? De discurso expositivo. Yo también tengo algo. A ver, vas, Luis. Pues encontré que el propósito del discurso expositivo es informar sobre fenómenos, sucesos o ideas. Am, y para que un discurso expositivo cumpla efectivamente su propósito de informar, es pertinente que el emisor y el receptor conozcan del tema, aunque sea al menos una parte, ya que para que se puedan entender deben de conocer ambos el tema.
y se compone de definición, descripción, caracterización, narración y comentario. Ok, muy bien, Luis. Entonces tenemos que el discurso expositivo es aquel que va a informar, ¿vale? Va a informar, pero sobre fenómenos, sobre sucesos, sobre ideas, y tiene una estructura más formal, ¿sale? Es como también para cuestiones más protocolarias, y lo podemos encontrar en manuales, en ensayos, en artículos especializados, etcétera, ¿sale? Entonces tenemos que este tipo de discurso expositivo es un poco más formal y protocolario. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, que es el discurso argumentativo, en donde pues también son las mismas personas que me investigaron. Entonces igual, ¿quién pasa primero? Yo, Vas, Naum. bueno, dice que tiene como finalidad el convencer o persuadir a las personas. El emisor lo que busca es producir un cambio de actitud de opinión en el receptor, en este caso. La importancia de este tipo de discurso radica en la personalidad de inducir, modificar o refutar, ¿no? En cuestión de ideas o creencias de de los destinatarios en tanto a ideologías y visiones del mundo asociadas a él o de lo que se esté hablando. Ok, Naum, muy bien. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue, muchachos? ¿Quién pasa? Yo de nuevo, profe. Ok. El discurso argumentativo puede definirse como una dimensión o tipo discursivo presente en distintos géneros textuales, orales y escritos. La argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones o puntos de vista sobre las variadas materias que son el objeto de comunicación, como como el propósito de convencer razonadamente o persuadir efectivamente a los receptores acerca de la validez de nuestras posiciones. Y sus características, una es la situación comunicativa en la que el emisor tiene dos propósitos: tomar una posición sobre un tema planteado o influir a los receptores por medio de los argumentos. Y de esta manera, en una situación comunicativa podemos identificar tres elementos principales: un emisor con una actitud determinada que pretende imponer, un receptor sobre el que se intenta influir y un tema que se aborda desde distintos puntos de vista. Y su segunda característica es la organización textual, que se compone de una tesis acompañada de una serie de argumentos a favor de ella y una conclusión que lleva al receptor a tomar una... Ya no te escuché lo último. Ya no se escuchó lo último, Luis. ¿Cuál lo de las características? Sí, lo de las características, por favor, ¿lo puedes repetir? Así, la número uno era la situación comunicativa en la que el emisor tiene dos propósitos: tomar una posición sobre el tema planteado y dos, influir en los receptores por medio de argumentos. Y de esta manera, en una situación comunicativa, podemos identificar tres elementos principales: el emisor, que tiene una actitud determinada que pretende imponer; el receptor sobre el que se intenta influir; y un tema que se aborda desde distintos puntos de vista.
Ok, muy bien, gracias Luis. ¿Quién más, chicos? ¿Alguien más que pase? Venga, muchachos, ¿quién pasa? Estamos en argumentativo. Bueno, yo, profe. Vas, Del Daniela. argumentativo. El texto argumentativo puede definirse como una dimensión o tipo discursivo presente en distintos géneros textuales, orales y escritos. Nada más tengo. Ok, muy bien, entonces tenemos que el discurso argumentativo es aquel que se va a encargar de persuadir a las personas, de convencerlas, para que, para que cambien la forma de pensar, para que cambien a lo mejor una idea que tienen, para que cambien una costumbre, una tradición, algo que ellos realicen, ¿sale? Es para cambiar un comportamiento, una actitud, etcétera. Y tenemos que, pues obviamente es el emisor, el tema y el receptor, ¿sale? Y el emisor es el que impone, el receptor es el que, sobre el que se va a influir, y el tema, bueno, es un tema cualquiera que va a verse desde cualquier punto de vista. Y entonces vamos a pasar al siguiente, chicos, que es el discurso instructivo. A ver quién pasa de discurso instructivo. Recuerden que todos deben ir haciendo anotaciones de todos, ¿eh? Yo, A ver, Sofi. el discurso instructivo tiene como objetivo enseñar al receptor para regular o planificar su comportamiento en el futuro, es decir, ayuda al receptor dirigiendo, enseñando, ordenando o aconsejando realizar determinadas acciones. Y sus características es que es una exposición breve y ordenada, son textos muy variados y frecuentes en la vida cotidiana, emplean el modo imperativo, desarrollan los procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. Y como ejemplos están los manuales, los reglamentos, instructivos y recetas. Ok, Sofi, gracias. ¿Quién más pasa? A ver, le tocó a Sergio. Le tocó A ver, yo, profe. a Evelyn. Ajá, vas, Evelyn. Bueno, usa verbos en modo infinitivo y en modo imperativo. Y sus ejemplos son manuales, instructivos y recetas. Ok, muy bien, Evelyn, gracias. A ver, Sergio. Se utilizan en marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos y es frecuente en acompañamiento de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Y ya, lo demás que encontré fue lo que dijo Sofi. Ok, Sergio. Entonces tenemos que esta nos va a ayudar o va a ayudar al receptor a poder realizar alguna actividad. ¿Sale? Enseñando, motivando, instruyendo y especificando el proceso. ¿Sale? Obviamente los verbos son en infinitivo por lo regular. Y el claro ejemplo de ellos pues, son los manuales, los instructivos, los recetarios, ¿no? Que es precisamente aquel tipo de lectura en el cual nos van indicando paso por paso qué se debe realizar. ¿Vale? Para poder instruir a la realización de cualquier actividad. Pues bueno, esos son los 5 tipos de discurso según su estructura, ¿vale? Entonces, esos son según la estructura y el modo de construcción.
Es decir, cómo vamos a construir un discurso. No, no solamente un discurso es como decir, pues sí, cómo habla, cómo se expresa, etcétera. No, también tiene que ver e influye con la forma en la que se escribe, se redacta y se acomodan las ideas. ¿Sale? Ahorita voy a compartir pantalla. Y vamos a ver cómo se hace un discurso o cómo hacer un discurso. Un discurso es un pensamiento o razonamiento prolongado expresado por uno o más individuos. Representa una exposición de forma oral y generalmente están dirigidos hacia una o varias personas. Se componen por 3 puntos fundamentales: el tema del discurso, el presentador y el auditorio. ¿Vale? Es importante además la etapa previa del discurso sea su elaboración correcta para lograr los fines deseados. Veamos un ejemplo previo de un discurso, que es el que vamos a ver más adelante, pero bueno, primero vamos a centrarnos en que ya vimos las estructuras, ya vimos los tipos de discurso de acuerdo a su escritura, cómo se realizan, etcétera, ¿sale? Para que un discurso sea oral, primero debió ser escrito. ¿Sale? Y si no fue escrito, pues por lo menos fue esquematizado de forma mental, pero sí, eso ya requiere como un nivel de profesionalismo, una persona que va a decir un discurso pues mayor, ¿sale? Entonces la mayoría de las veces debe ser primero escrito, y una vez que ya fue escrito y ya lo vamos a pasar a la oralidad, sale, pues se va a componer por existen 3 puntos muy importantes y fundamentales, que es el tema del discurso, es decir, que el tema vaya relacionado y sea un tema de interés para las personas a quien se lo vamos a decir, ¿no? Después, el presentador, es decir, aquella persona que va a decir el discurso, debe tener una presentación buena, una buena imagen. ¿Para qué? Para que el discurso sea creíble, para que le pongan atención, etcétera, ¿sale? Y no una buena imagen me refiero a que sea como el supermodelo, que sea muy guapo, etcétera, no. Es una buena imagen, es a lo mejor a cómo va de limpia la persona, que vaya vestida de acuerdo al lugar, al tiempo, al escenario. Y obviamente pues también otro tema muy importante pues es el auditorio, ¿sale? Que son las personas a quienes se les van a decir los discursos. ¿Sale? Entonces, para que un discurso sea exitoso al momento de decirlo, pues también tuvo que ser un discurso exitoso al momento de crearlo y de escribirlo o redactarlo. ¿Sale? Les dejo esta diapositiva, me dicen cuando podamos avanzar.
¿Ya le puedo avanzar, chicos? Sí. Ya, profe. Y bueno, aquí vamos a ver qué palabras transmitirán de forma clara la temática de un discurso. La denominación o título del discurso tiene que llamar la atención y ser sencilla. Sale de sencilla comprensión principalmente. También debe lograr el interés de los participantes y obviamente el interés particular de cada una de las personas para que logren identificarlo fácilmente. Y bueno, esto nos habla como en cuanto a que el título debe llamar la atención, debe ser muy llamativo. Posteriormente, pues bueno, puede ser como con algunas preguntas y respuestas para poder irle dando estructura. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Sale el presidente que todos queremos, ayudemos todos con las donaciones al Club Huracán y colaboremos con la escuela pública de la ciudad. Sale, a lo mejor estos son temas de interés porque obviamente pues una parte de la presidencia, de un presidente que todos queremos, pues es una persona que va a gobernar para toda la sociedad en conjunto, ¿sale? O para un grupo muy grande de personas. Ayudar con las donaciones de un club, por ejemplo, pues ahí nos ayuda o nos dice que hay que colaborar para poder ayudar a ese club, ¿no? Y en el otro, pues nos dice que colaboremos con la escuela pública de la ciudad, pues sabemos que en esa escuela pública de tal ciudad muchos niños asisten a esa institución, ¿no? Y a lo mejor dentro del auditorio de la gente que está esperando a escuchar el discurso, ahí tienen familiares en esa escuela, ¿no? Entonces, pues es importante porque pues beneficia a todos o beneficia a un conjunto de personas. Y ahora, ¿de qué manera termina un discurso? Una reflexión final siempre es importante a la hora de finalización del discurso. También es importante motivar a los oyentes para determinada tarea y llevar a cabo, para llevarla a cabo. ¿Sale? Chicos, voy a dejar de compartir un momentito, regresamos porque ya va a acabar el tiempo. Regresamos de nueva cuenta de inmediato, así como se cierra, volvemos a ingresar, por favor, chicos, y continuamos.